Camila Montenegro nació en cuna de oro, rodeada de lujos y comodidades. Pero los médicos fueron claros: jamás podría hablar. Su padre, Armando Montenegro, millonario y poderoso, movió cielo y tierra en busca de respuestas. Gastó fortunas en tratamientos, en especialistas y viajes. Pero nada cambió. Hasta que un día, un encuentro inesperado lo transformó todo. Era una tarde soleada en el Parque Central. Los árboles se mecían suavemente con el viento. El murmullo de niños jugando llenaba el aire. Camila sostenía una muñeca entre sus manos. Su padre, Armando, la observaba desde un banco de madera, con semblante serio y ojos cansados. El hombre poderoso parecía ajeno a la risa que lo rodeaba. Solo su hija ocupaba su pensamiento. Cada gesto de ella, cada sonrisa callada era un puñal en su corazón. Veía en sus labios el silencio eterno que tanto le dolía. Se preguntaba si algún día la escucharía decir papá, y mientras el sol caía sobre los columpios, la historia de sus vidas estaba por cambiar para siempre. A pocos metros, una niña de cabello desordenado y vestido gastado caminaba descalza sobre la tierra. Su nombre era Gloria. 12 años de pobreza, pero con una mirada llena de misterio. Observaba a Camila desde hacía rato, notaba cómo jugaba en silencio mientras los demás niños gritaban y reían. La pequeña abría la boca como queriendo hablar, pero ningún sonido salía. Gloria frunció el ceño, entendiendo algo que otros pasaban por alto. Con paso decidido se acercó. En sus manos llevaba un pequeño frasco de vidrio. Dentro brillaba un líquido dorado, que parecía encenderse con la luz del sol. Se inclinó frente a Camila y le susurró con voz suave: «Bebe esto y tu voz nacerá». Y en ese instante, la rutina del parque quedó suspendida para siempre. El parque quedó en silencio para Armando. Su respiración se aceleró, corrió hacia Camila, apartándola con delicadeza de la desconocida. «Aléjate de mi hija», gritó con voz firme. Gloria, sin miedo, sostuvo el frasco con ambas manos. Sus ojos oscuros brillaban con una certeza extraña. «No quiero hacerle daño, solo quiero ayudarla», dijo Camila inocente. Miraba el frasco con curiosidad. El líquido parecía arder con destellos de oro en su interior. Armando dudaba, entre el temor y la esperanza, y en su mente resonaba la pregunta: ¿y si realmente funcionaba? El viento levantó hojas secas y las hizo bailar en el aire. Los juegos del parque quedaron en un segundo plano. Solo el frasco brillaba entre las manos de Gloria. «Se lo di a otro niño, y él sanó», murmuró. Armando miró a su alrededor. Nadie parecía escuchar aquella conversación. La desesperación lo quebraba por dentro. Su hija lo observaba en silencio, sus ojos suplicaban algo que él no podía negar. Camila extendió su manita hacia el frasco, un gesto tan pequeño, pero con un peso enorme. Armando cerró los ojos y permitió que lo tomara. El líquido dorado tocó los labios de Camila, bajó lentamente por su garganta. El aire pareció detenerse, el sol brilló con más fuerza. Armando sintió que el tiempo se congelaba. Gloria sonrió con una calma inexplicable. Los segundos fueron eternos. Camila tosió suavemente, luego guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y de pronto, un murmullo, apenas un suspiro, escapó de su boca. Armando abrió los ojos con incredulidad, y el mundo cambió en un instante. «Papá». La voz temblorosa de Camila quebró el aire. Armando se desplomó de rodillas, lágrimas corrieron por su rostro. La abrazó con fuerza, como si temiera perderla otra vez. Gloria observaba en silencio con una sonrisa suave y triste. El parque entero se detuvo. Algunos niños dejaron de jugar y miraban la escena. La gente comenzaba a murmurar, pero para Armando solo existía una cosa. Su hija hablaba. «Dilo otra vez, hija, por favor», suplicó con voz rota. «Papá», repitió ella con más claridad, y el corazón de Armando se rompió para renacer. La tarde avanzaba, el cielo se teñía de naranja. Armando tomó las manos de Gloria con fuerza. «¿Quién eres? ¿De dónde vino esto?», preguntó con desesperación. Ella bajó la mirada. Su voz sonaba tranquila. «Es una receta que mi abuelita me enseñó, hecha con hierbas y raíces del campo», explicó. Ella siempre decía que la naturaleza guarda secretos que la ciencia no entiende. Armando no comprendía del todo, pero sentía gratitud en el pecho. Camila acariciaba el rostro de su padre, pronunciando balbuceos torpes. Cada palabra era un milagro, cada sonido una promesa de futuro. Y en medio de ese parque, el millonario entendió que la vida podía cambiar en un segundo. La noche comenzó a caer sobre la ciudad, las farolas se encendieron una a una. Armando invitó a Gloria a cenar, pero ella rehusó con timidez.
No necesito nada, solo quería ayudar, dijo. Su voz tenía una dulzura que desarmaba. Camila la miraba con admiración, como si hubiese encontrado a una hermana. Armando insistió, ofreció dinero, un hogar, educación, pero Gloria negó una y otra vez. Lo único que quiero es que nunca olviden lo que pasó hoy, susurró. El silencio posterior fue profundo, y en los ojos de Armando nació un respeto que nunca había sentido. Días después, los periódicos hablaban del milagro en el parque. La historia de Camila se volvió viral en redes sociales. La gente buscaba a Gloria, pero ella había desaparecido. Nadie sabía dónde vivía ni de dónde había venido. Para Armando, sin embargo, no era un enigma, era un ángel. Camila practicaba sus primeras palabras cada mañana. El eco de su risa llenaba la mansión Montenegro por primera vez. Armando ya no pensaba en fortunas ni negocios, solo quería escuchar la voz de su hija. Ese sonido era más valioso que todo su imperio. En una tarde lluviosa, Armando caminaba por las calles empedradas. Su traje estaba empapado, pero no le importaba. Buscaba a Gloria incansablemente, preguntaba en cada esquina. La gente lo miraba con asombro. Nunca habían visto al millonario tan vulnerable. Finalmente, en un barrio humilde la encontró. Gloria vendía flores junto a su madre bajo un techo improvisado. El agua corría por sus rostros cansados, pero mantenían la dignidad. «Te encontré», murmuró Armando con voz entrecortada. Gloria sonrió serena. «Sabía que vendrías», respondió. Y en ese instante, Armando entendió que debía cambiar el destino de ambas. El sol volvió a brillar después de la tormenta, y con él, una nueva esperanza. Armando se acercó a la madre de Gloria, y le ofreció trabajo en la mansión, no como un favor, sino como un acto de justicia y gratitud. Ella dudó al principio, pero la mirada sincera de Armando disipó sus miedos. Ya en la mansión, Camila corrió hacia Gloria y la abrazó con ternura. «Ahora somos hermanas», dijo con voz tímida pero firme. La madre de Gloria lloró al escuchar esas palabras. Por primera vez en años sintió que no estaba sola. La niña pobre que había regalado esperanza, ahora recibía un futuro digno. Y en ese nuevo hogar se sellaba un lazo que ni el tiempo podría romper. Meses después, el jardín de la mansión se llenó de risas y flores. Camila corría descalza entre los rosales, pronunciando cada día palabras más claras. Gloria la seguía, su vestido nuevo ondeaba con el viento de la tarde. Armando las contemplaba desde la terraza, el rostro sereno, el alma en paz. La madre de Gloria trabajaba con dignidad en la mansión, y sus manos, antes cansadas de la calle, ahora cuidaban un hogar lleno de vida. El millonario había comprendido que la verdadera riqueza no se guarda en bóvedas, sino en la gratitud de un corazón, en la bondad de un gesto, en la voz de su hija. La vida les había regalado una segunda oportunidad, y todos juntos aprendieron que lo imposible puede volverse real. Los milagros no siempre llegan envueltos en oro, a veces nacen en una calle humilde bajo la lluvia. La voz de Camila no surgió de la nada, surgió del amor, de la esperanza y de la bondad compartida. Gloria y su madre recordaron que la pobreza no define el valor de un alma, y Armando descubrió que dar dignidad es el mayor acto de riqueza. El dinero compra comodidades, pero jamás un milagro, porque los milagros siempre nacen del corazón.